Bueno, estimados hermanos, los saludo a cada uno de ustedes, a todos los hermanos y amigos que se conectan a esta sesión acerca del Centro de Divulgación Cristiana Fe y Reforma para abordar la pregunta 20 a 22 del Catecismo Alemán de Heidelberg. Le invito a que me acompañen en oración para poder comenzar con la sesión del día de hoy. Señor amado, vamos a tu presencia, orando a ti por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien mediante su obra expiatoria, Él dio satisfacción plena por cada uno de nuestros pecados, Señor. Solamente en virtud de Él y de su sacrificio es que nos acercamos a ti teniendo la esperanza de ser escuchados en el amado. Y es por ello que te pedimos, Dios, que nos acompañes en esta exposición de tu palabra acerca de estas hermosas doctrinas. Te rogamos, Dios, que nos acompañes y me permite, Señor, expresarme con claridad. Te pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Eh, Hoy vamos a abordar, como ya lo decía, la pregunta 20-22 del Catecismo Alemán de Heidelberg. 20 a la 22 del Catecismo Alemán de Heidelberg. La semana anterior habíamos estado hablando acerca de cómo Cristo estaba presente en el Antiguo Testamento, es decir, cómo el Evangelio se hacía claramente visible desde Génesis. Y esto, por cierto, es una doctrina y una visión distintiva de la Iglesia Reformada, puesto que ella entiende que la constitución de la Iglesia inicia desde Génesis, mientras que el dispensacionalismo entiende que la Iglesia es una novedad del Nuevo Testamento que tiene su origen en el Pentecostés. Así lo han afirmado distintos teólogos, entre ellos Dwight Pentecost, Charles Ryle, y distintos dispensacionales, Carballosa, Pérez Milo, que ellos han aseverado abiertamente que la iglesia nace en el Pentecostés. Por lo tanto, nuestra visión acerca de la iglesia está directamente relacionada con nuestra visión acerca de la gracia en el Antiguo Testamento. Y de eso nos estuvo hablando el hermano Héctor Pagán, cómo el mensaje de la gracia, el mensaje del pacto era expresado desde el inicio de los tiempos. Pues bien, retomando las preguntas anteriores que habíamos estado tratando, eh, antes de la exposición del presbítero Héctor, es que le da continuidad al catecismo de Heidelberg para abordar las preguntas 20 a la 22, que van a centrar su atención en la obra de Cristo y en aquello que Cristo logró, el contenido de la fe. Entonces la pregunta 20 es, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Ya hemos estudiado claramente que todos los hombres, sin excepción alguna, desde Adán y toda su posteridad, quedaron totalmente afectados por causa del pecado, tal como lo expresa la palabra en Romanos capítulo 5, versículo del 12 en adelante, o Romanos capítulo 5, versículos del 18 y el 19. Textos de este tipo nos dan cuenta de que todos nosotros hemos sido afectados totalmente por causa del pecado y que esta pecaminosidad, este pecado y la culpa de este se ha imputado directamente a todos los hombres que han nacido y son posteridad de Adán. Y la pregunta es sobre esta realidad. ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Y la respuesta es no todos, sino que solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Eh, Esta pregunta es bien interesante porque va a resumir eh, básicamente las tres preguntas que vamos a abordar, y lo cual hoy día vamos a desarrollar quizás tres temas, ¿ya? Que van directamente vinculados unos con otros, eh, que es aquello que logró Cristo por medio de su muerte, el contenido de la fe
y cómo esta fe se apropia del mensaje de Cristo, que pareciera ser una redundancia, pero vamos a darnos cuenta que básicamente eh, es una unidad bien interesante porque nos brinda y nos presenta el contenido del Evangelio y lo que los creyentes debiesen creer. Para poder responder esta pregunta, que la respuesta nos dice que no todos son beneficiarios y son salvados por Cristo, sino que algunos. Y por esos algunos se nos señala lo siguiente, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en él. Por eso he querido abordar brevemente para comenzar algunas teorías que existen sobre la doctrina de la satisfacción de Cristo. ¿Ya? Recordemos que por la satisfacción de Cristo hemos de decir aquello que Cristo logró por medio de su muerte expiatoria. Es decir, ¿qué es lo que Cristo hizo realmente? Es interesante ver, y vamos a presentar cuatro posiciones al respecto, cómo Anselmo eh, sostiene una idea similar a la idea protestante respecto a la satisfacción de Cristo, diciendo que, y señalando que eh, Cristo verdaderamente satisfizo al Padre los pecados, pero Anselmo, como lo señala acá el texto, centró más la idea de la satisfacción en el honor herido de Dios y no en el apaciguamiento de su ira justa. Es decir, lo que Cristo haría, básicamente haría una reivindicación de el honor herido de Dios por causa del pecado y no directamente un pago judicial. Esta era la idea que tenía Anselmo respecto a la satisfacción. Uno de los grandes exponentes del arminianismo, que salió directamente de Holanda, escapando de las consecuencias del Sínodo de Dort de 1618, es Hugo Brosi, que este personaje inventó, siendo un jurista, inventó una teoría que se llamó la teoría gubernamental, en la cual él nos va a señalar a modo general que la expiación de Cristo, la verdad es que no paga en sí mismo ningún pecado realmente, sino lo que hace es que presenta un ejemplo de castigo para restituir una moral universal. Esta idea sostiene que la justicia de Dios en realidad no exige un pago por el pecado al aceptar una muestra de sufrimiento. No obstante, él eligió castigar a Cristo con el propósito de establecer el orden moral y el gobierno del universo. Básicamente, la obra de Cristo no satisfacería realmente ningún pecado en sí, sino que lo que haría, presentaría un ejemplo de aquello que el pecador debería recibir, eh, recibiendo Cristo sustitutivamente a modo de ejemplo. Pero federalmente Cristo no representó a nadie en la cruz del Calvario y por lo tanto ese sacrificio solamente es una muestra ilustrativa de lo que Dios habría de hacer con el pecador. Esta es la teoría gubernamental de Hugo Grossi. Sin embargo, eh, y desarrollando más la idea de San Ambrosio, Calvino es aquel que desarrolla teológicamente nuestra posición protestante respecto a ver el sacrificio de Cristo como un pago sustitutivo, lo cual para nosotros significa que Cristo en su muerte pagó la pena y por lo tanto hablamos de un juicio penal, pagó judicialmente por nosotros, por nuestros pecados, al sufrir expiatoriamente en nuestro lugar como nuestro sustituto. Eh, y acá esto Cristo se presenta como representante vicario o representante de los pecadores y él verdaderamente da satisfacción a los pecados de ellos. Esta es la posición protestante que ya hemos presentado realmente en estudios anteriores.
Nosotros realmente como protestantes creemos que Cristo dio plena satisfacción a los pecados que a él le fueron imputados en su cuerpo inocente y él realmente dio satisfacción cancelando las demandas de obediencia, o sea, cumpliendo la demanda de obediencia y al mismo tiempo dando satisfacción por cada uno de esos pecados, pagando, recibiendo la ira de Dios eh, en su cuerpo inocente, que en ese momento eh, él era una masa de corrupción, recibiendo la ira de Dios, el castigo sustitutivo por los pecadores a los cuales él representaba. Por eso es que nosotros hablamos de un pago sustitutivo, porque realmente se efectuó un pago real por los pecados. O sea, realmente los pecados fueron pagados y cancelados por Cristo sustitutivamente en representación del pecador. Esta es la posición que desarrolla Juan Calvino y que de alguna manera eh, propone un progreso respecto a la teoría de Ambrosio. Eh, Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, y esto es una declaración del Concilio de Trento, cree en una satisfacción cooperativa. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien reconocen el Concilio de Trento que, que Cristo dio satisfacción por los pecados, reconoce al mismo tiempo que nosotros debemos también dar satisfacción por ciertos pecados, ¿ya? Como cita el concilio, pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos hacer nada, eh, n- con la ayuda con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en que nosotros satisfacemos dando frutos dignos de penitencia que reciben su fuerza de Él, por Él, son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Es decir, en la doctrina católica, si bien Cristo da una satisfacción por el pecado, habrían pecados que habrían de ser satisfechos por los hombres mediante la penitencia y aquellos que pecados groseros han de ser satisfechos mediante la participación de los sacramentos. Y siempre presento el concepto del sacramento del bautismo, perdón, del sacramento de la Eucaristía, porque en esta Eucaristía realmente se hace un sacrificio expiatorio real por el pecado y ese sacrificio logra dar perdón a aquellos que participan de los pecados presentes cometidos que no fueron expiados por Cristo. En tal caso, Cristo no habría expiado ni dado satisfacción realmente por todos los pecados, sino por un grupo de pecados. eh, y aunque ellos reconocen eh, que, que Cristo logró la satisfacción, esta satisfacción es parcial. Eh, por eso es que, en contraste a ello, nuestra confesión de fe de Westminster dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, que él, por medio del Espíritu Eterno, ofreció una vez a Dios, ha dado plena satisfacción a la justicia de su Padre y adquirió no solo la reconciliación, sino una eterna herencia en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre les ha dado. Dejando en claro que la satisfacción se logró una vez para siempre, reivindicó la justicia de los pecadores ante el Padre, adquirió una reconciliación representativa por los pecadores a quienes él representaba y por tanto una herencia en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Esto es para los escogidos. Esto que estamos hablando tiene directa relación con la pregunta, porque los beneficios de la salvación de Cristo nosotros no creemos que son para todos los hombres, sino solo para aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Es decir, no creemos en una satisfacción general aplicada a todos los seres humanos, como lo creen
algunos remonstrantes el día de hoy, o falsos mal llamados arminianos, eh, tampoco creemos que Cristo haya muerto por todos los hombres y por tanto los beneficios de su muerte se hayan aplicado a todos los hombres y que los hombres por decisión personal hacen efectivos esos sacrificios que son imputados al momento de creer. No creemos de esa manera como lo creen ellos. No creemos en una satisfacción de Cristo hipotética, es decir, como que hipotéticamente Cristo habría muerto, pero que los beneficios se aplican solamente a los que creen. Y por tanto, Cristo murió por personas que no se van a salvar y también habría logrado ciertos beneficios de su obra a ellos. Quizás un evangélico normal o eh, un evangélico normal no reconocería el hecho de decir de que Cristo habría muerto perdón, sí estaría dispuesto a decir un evangélico normal que Cristo murió por todos los hombres, pero no estaría dispuesto a decir que los beneficios de la muerte de Cristo son aplicados a todos los hombres. Sin embargo, nosotros no vemos una distinción entre aquellos por quienes se muere y aquellos que son beneficiarios de esos sacrificios, de ese sacrificio. Es decir, todos aquellos por quienes Él muere son todos aquellos por quienes reciben esos sacrificios. Y ese es al menos lo que nos presenta claramente la Escritura. Eh, si no creyésemos eso, nosotros entenderíamos, al igual que ellos, en una satisfacción hipotética. Muchos incluso han llegado a decir, aquí agrego, que si bien Cristo murió por los pecados, no murió por todos los pecados y que una buena parte de pecados actuales se hacen, son realmente perdonadas y satisfechas mediante la confesión de pecados. Tomando el texto de Juan que dice, si confesaras tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Por lo tanto, nosotros creemos, y atención con esto, que nuestros pecados fueron los pecados de aquellos por quienes murió Cristo, todos, absolutamente todos, fueron pagados y por consecuencia perdonados por medio del sacrificio de Cristo. Y esa es una distinción, porque eso nos lleva a pensar de que no hay ningún pecado presente, futuro, que nos pueda separar del amor de Dios. Nosotros creemos que el perdón se logró mediante la satisfacción, que el perdón se logró mediante la cancelación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado y sangre fue derramada sustitutivamente por nosotros. En razón de ello, nosotros creemos claramente que Cristo verdaderamente dio cancelación a esos pecados y el acta y decreto que era contra nosotros contraria fue clavada a la cruz y fueron cancelados esos pecados. Por eso es que, por eso es que, y aquí antes de pasar directamente al tema central, quiero enfatizar lo siguiente. Por eso es importante que entendamos que al menos la doctrina de la satisfacción de Cristo no es una cuestión que nosotros podamos alivianar como un elemento que no sea distintivo y propio del Evangelio. La doctrina de la satisfacción de Cristo es una doctrina distintiva del Evangelio, porque el católico romano estaría dispuesto a decir que Cristo murió por sus pecados. El mormón estaría dispuesto a decir que Cristo murió por sus pecados, pero nuestra concepción acerca de la obra de Cristo y lo que Cristo logró por medio de su muerte es distinta. Y la posición protestante es la que yo le estoy presentando. Es que el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, es decir, por su obediencia pasiva y activa, Él, por medio del Espíritu Eterno, ofreció una vez a Dios. Ese énfasis de una vez a Dios quiere decir que nosotros no creemos que realmente Cristo es sacrificado en la Eucaristía, no creemos que Cristo es sacrificado por medio de una oración, nuevamente, una vez a Dios,
una vez a Dios, ha dado plena satisfacción a la justicia de su Padre. Por lo tanto, no hay ninguna expiación producto de la oración, no hay ninguna expiación por medio de la confesión, no hay ninguna expiación por medio del arrepentimiento, no hay ninguna expiación por medio de la Eucaristía. Ha sido hecha la satisfacción por Cristo lograda en el Calvario. Y por medio de esa obra, hecha una vez y para siempre, adquirió no solo la reconciliación, sino la eterna herencia de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Esta es una definición hermosa que tiene Westminster porque se diferencia de la posición de Anselmo, se diferencia de la teoría gubernamental de Gugurossi, se diferencia de la posición católica romana presente en el Concilio de Trento y se diferencia de la posición wesleyana, se diferencia de la posición actualmente evangélica, pentecostal mayormente. O sea, es claro que nuestra posición protestante respecto a la satisfacción de Cristo considera esto. Y es ahí cuando entran en conflicto muchas ideas que tienen relación con aquello que entendemos de la obra de Cristo. De ahí que muchas iglesias, por no creer en este concepto de la satisfacción, caigan en contradicciones de afirmar que la salvación se pierde, que Cristo murió por todos, etcétera. Y de ahí que el evangelio que ellos anuncian, entre comillas evangelio, sea un evangelio en el cual no se ofrecen los beneficios de la satisfacción, sino que se ofrece un Dios que ama, se ofrezca por medio de esta predicación, entre comillas, un Dios que perdona sin sacrificio y realmente lo que hacen es presentan un evangelio falso, un falso evangelio, un no evangelio, porque el evangelio verdadero centra su atención, como lo vamos a ver, en el contenido de la fe. Y lo que yo estoy diciendo ahora parece ya ser una redundancia, pero decir que el evangelio centra su atención en el contenido de la fe es que es muy importante. Es justamente aquello que eh, nuestro entendimiento de la salvación distinta respecto a las religiones paganas. Es que nosotros verdaderamente entendemos que el punto de discusión está justamente en aquello que hizo Cristo. Por lo tanto, cuando alguien le señala a usted y le diga que también cree que Jesús murió por los pecadores, yo le invito a que le pregunte qué es aquello que entiende por eso. ¿Por qué pecadores se refiere? ¿Por qué persona, qué tipo de beneficios logró Cristo con su muerte? ¿Qué significa que Cristo haya muerto por los pecados? De esa manera, usted va a obtener una confesión mediocre del Evangelio o una confesión verdadera del Evangelio. Esa es la prueba fehaciente, desarrollar aquello que nosotros entendemos respecto a lo que Cristo hizo y logró, ¿ya? Y que esto obviamente no caiga en contradicción con otros elementos del lenguaje de la predicación. ¿Cuál es la base bíblica de esta afirmación que encontramos en la pregunta 20? ¿Que son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Y la respuesta es no. Solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan su beneficio. Nuevamente, eh, esta idea contrasta con la idea de una expiación universal de Cristo. Y es que la Escritura nos es clara en señalarnos que tanto la obra de Cristo como los beneficios de su muerte fueron comunicados a un grupo particular de personas. En Mateo capítulo 7, versículo 14, dice así: cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El texto siguiente dice que hay una puerta estrecha, cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y va a señalar justamente dos caminos por contraste, uno ancho, uno ancho, amplio y uno angosto, pero solamente uno conduce a la vida. Y concluye el texto: muchos son llamados, pero pocos escogidos.
En Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, citando en Isaías 53 al Mesías que había de expiar el pecado. El capítulo completo habla de eso. Dice, verá el fruto de su aflicción y de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí, de aquí descansan de estos textos nuestro concepto acerca de un pago sustitutivo, un pago real sustitutivo completo que logró Cristo mediante su muerte. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, nuevamente nos habla de dos tipos de personas, los elegidos y los réprobos. Aquellos que creen tienen vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, Dios establece libremente su amistad con algunos y mantiene su enemistad con otros. ¿Ya? Cuando la pregunta la pregunta 20 refiere en su respuesta a todos aquellos que son incorporados por la fe y aceptan sus beneficios, ¿cuáles son esos beneficios que nos habla la Escritura? Y quizá el texto que resumiría muy bien cuáles son los beneficios que logró Cristo por medio de su muerte expiatoria son los siguientes, que aparecen en Efesios capítulo 2, verso 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Fíjense lo que dice el texto. Antes estaban separados de Cristo, no pertenecían a Él, excluidos de la ciudadanía de Israel, el pueblo del pacto, extraños al pacto de la promesa, no tenían esperanza alguna y estaban carentes de Dios en este mundo. Por lo tanto, cuando nosotros somos incorporados por medio de la fe a Cristo, somos recibidos como co-ciudadanos de Israel, participantes del pacto de la promesa, beneficiarios de la esperanza de Dios y somos parte de la familia de Dios, somos adoptados. De ahí la promesa del pacto que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa promesa se nos hace viva a nosotros cuando somos participantes del pacto de Dios por medio de la fe. Y es aquí que la pregunta 21 nos hace, o sea, la pregunta 21 dice lo siguiente: ¿qué es esa verdadera fe? ¿Qué es esa verdadera fe? Eh, la respuesta es, no solo es un seguro conocimiento por el cual tengo por cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de los pecados, la justicia, la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Es una linda definición de fe, porque la palabra fe viene de pistis, que hace alusión a una confianza, a una certeza, ¿ya? Una certeza que es infundida en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, a través del Evangelio, la cual, dice el texto, nos da la seguridad de que no solo nosotros, sino también otros, Dios otorga la remisión de los pecados, la justicia y la vida eterna, por su pura gracia, y solamente por el mediador Cristo. Entonces, cuando hablamos de la fe, hablamos de una certeza verdadera que es infundida en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo. Y este concepto de la fe, por cierto, no voy a entrar en detalle, pero también es bastante distintivo respecto al concepto católico romano de la fe, al concepto wesleyano de la fe, al concepto arminiano de la fe, al concepto evangélico tradicional de la fe, porque nuestro concepto de la fe es una obra infundida por el Espíritu Santo que se basa en un evangelio particular y que centra su atención en el contenido de ese evangelio, como ya lo vamos a ver a continuación. Primero, vamos a ver
eh, que la fe, tal como nosotros la estamos desarrollando, reposa su testimonio en el Espíritu Santo, ¿ya? Y esto es importante porque es el Espíritu Santo, como nos va a mostrar la evidencia bíblica, quien nos infunde la fe en nuestros corazones. No es el hombre que por curiosidad de él o por hacer uso de las facultades de su inteligencia, por hacer uso de las facultades de su voluntad, que tiene medianamente afectada por causa del pecado, hace empleo y uso de la fe. Es Dios quien por medio de su Espíritu Santo opera la fe en nuestros corazones y nos instruye respecto a la verdad de Dios. Cuando la Biblia nos señala en Hebreos qué es la fe, nos presenta la fe como una certeza en aquello que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Y es una buena definición, porque dice la palabra griega en el libro de Hebreos, capítulo 11, y lo voy a leer, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice el versículo 3 algo muy interesante. Por esta fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que el que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y agrega más adelante que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, y agrega este punto que es muy importante, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este concepto de la fe, operada por el Espíritu Santo, infundiendo un testimonio real en nuestros corazones, primero nos persuade de que lo revelado en la palabra de Dios es real. Estoy hablando de la etapa inicial en la cual opera la fe en nosotros por medio del Espíritu. Primero somos persuadidos de manera sobrenatural de que el testimonio de lo que dice la Escritura, que fue inspirado por el Espíritu Santo, es real. De tal modo que, como dice el texto, que eh, todo que, de tal modo que creemos que verdaderamente el universo fue constituido por la palabra de Dios. Vemos como hoy día se cuestiona justamente el relato de Génesis y se desconoce que sea un relato real, más bien una alegoría respecto al origen del bien y del mal, en términos generales, como lo plantean los liberales. Pero nuestro concepto de la fe primero centra su atención en el hecho de creer de que lo que dice la palabra es verdadero y que Dios realmente, todo hombre sabe que existe, pero lo resiste, eh, sus palabras son verdaderas. Mira lo que dice Juan 16 del 8 al 11. Cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿De qué cosas? De pecado, de justicia y juicio. De pecado porque por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, es el Espíritu Santo que, así como en el pasado, también convencía a los hombres de sus pecados, del mismo modo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Por cierto, nosotros no creemos que tampoco el Espíritu Santo sea una novedad y que antes no operaba. Por el contrario, creemos que la razón por la cual David decía amar la ley era justamente porque el Espíritu Santo había regenerado su corazón. O sea, esta operación
de convencimiento de pecado, justicia y juicio ya está presente desde el inicio de los tiempos. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. En este sepultados con él en el bautismo, habla acerca de un bautismo espiritual, un bautismo del Espíritu, no como lo entienden la mayoría de las iglesias pentecostales como una manifestación visible de hablar en lenguas posterior a la conversión, sino que más bien nuestra concepción es que el bautismo del Espíritu es la regeneración, es la obra interna que lleva a cabo el Espíritu Santo al momento de operar la salvación en nosotros. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Y miren, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, el mismo espíritu que en Cristo lo levantó es el mismo espíritu que opera en nosotros la salvación. Eso es lo que nos dice el texto. En el libro de Efesios capítulo 1, verso del 18 al 20, es muy claro. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos y cuál la super, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. O sea, el mismo espíritu que operó en Cristo en la resurrección es el mismo espíritu que opera en nosotros la fe, el Espíritu Santo. Entonces, la fe del creyente descansa en el testimonio del Espíritu Santo, que bien le presenta que la palabra de Dios es revelada y es real, y por medio de esta palabra, ya vamos a hablar acerca de los medios instrumentales por los cuales la fe viene al hombre, opera esa fe en salvación para aquellos que Dios ha de salvar. Este texto de 1 Corintios 2 es mucho más claro. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios se ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no la hemos recibido del Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, sino del Espíritu que proviene de Dios. De ese lo hemos recibido, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este texto es muy interesante porque hoy día sobre todo hay una efervescencia por los apologistas en redes sociales, en distintos medios, son personas que mediante la opulencia de su argumento intentan persuadir a los incrédulos. Y la palabra de Dios nos dice que los datos estadísticos, los datos históricos, los hechos evidenciales, la arqueología, la ciencia complementaria a la religión, no son la base persuasiva para nuestra salvación. Esto es importante y con esto no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero establece nuestro principio apologético, o sea, nuestro principio apologético, que es
que nosotros no intentamos persuadir a los hombres mediante la evidencia externa, que puede ser beneficiosa y complementaria, sino por la evidencia interna de la palabra operada por el Espíritu Santo. Es decir, la forma como Dios opera la salvación no es persuadiéndonos respecto a los datos históricos de la muerte de Cristo, como lo hace John McDowell en su libro Más que un carpintero, ni como lo hacen muchos apologistas por internet que quieren demostrarlo a los ateos, las huellas de carbono 14, la evidencia es cómo coinciden con el arca de Noé, que está en el Monte Ararat, en Etiopía. No, la Biblia nos presenta que el testimonio por el cual los hombres son persuadidos es el Espíritu Santo operando por medio de la palabra o de los medios ordinarios, que lo vamos a ver ahora, por los cuales Él va a comunicar la salvación, ¿ya? Pero es el Espíritu Santo, como dice el título, la fe del creyente reposa en el testimonio del Espíritu Santo. Y la escritura es bien clara cuando nos dice en el versículo 10, perdón, versículo 11, perdón, 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué más claro que esto? Como dice el apóstol, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esa sabiduría presupone la existencia de Dios porque supone que todo hombre tiene un conocimiento acerca de Dios y parte sobre la premisa no de demostrar a Dios, sino que Dios es. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque va a definir también la forma como nosotros exponemos el Evangelio. Nosotros acá con el hermano Héctor Pagán no hemos intentado demostrarles por prueba de carbono 14 que Dios es. Hemos partido sobre la base de la escritura que revela que Dios es y apelamos al conocimiento que está en vuestros corazones y en vuestras conciencias de que Dios es. Y os persuadimos por medio de la escritura que ustedes y yo somos pecadores. Por lo tanto, esa es la forma como nos presenta la escritura, que es por la forma como es la fuente de nuestra fe, el Espíritu Santo. Un texto más, Juan capítulo 2 versículo del 20-27 dice, más vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis que todas las cosas, y continúa, la unción que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así también según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Todos estos pasajes que hemos visto podrían ser resumidos en lo siguiente. Primero, los verdaderos creyentes reciben de Cristo, el Santo, una unción. Esta unción es el Espíritu Santo, el cual asegura el conocimiento y la convicción de la verdad revelada en la Escritura. Y esta enseñanza interior que las hace creyentes, perdón, que la hacen el creyente es permanente y los asegura en contra de la apostasía. Es una verdad cierta. El libro de Juan, capítulo 6, creo que 6, versículo, debo decir versículo, Juan capítulo 6, versículo 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Este texto es muy lindo porque nos habla acerca de la iluminación que hace el Espíritu Santo en aquellos a quien Dios salva, en donde Dios directamente por medio de su Espíritu enseña a aquellos que han de creer. Todo aquel
todos son, todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Mm. Otro elemento importante es entender que esta fe que nos habla la Escritura es operada instrumentalmente por medios ordinarios. ¿A qué nos referimos con medios ordinarios? Si bien reconocemos que es el Espíritu de Dios quien opera la fe en nosotros por el testimonio de Él mismo, para convencernos de que la palabra de Dios y lo revelado en ella es verdadero, y por tanto persuadirnos de nuestros pecados mediante la Escritura, reconocemos que hace uso Dios de medios instrumentales, medios a los cuales llamamos medios ordinarios, para distinguirlos básicamente del Espíritu Santo, medios ordinarios por los cuales se nos es comunicada la fe, ¿ya? Repito, creemos nosotros que Dios hace uso o empleo de medios ordinarios para comunicarnos la fe por medio del Espíritu Santo. Y estos medios van a ser tres, ¿ya? Acá tengo dos, pero ya voy a mencionar el último. El primer medio es la predicación, ¿ya? En el texto de Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe si no hay predicación. No puede haber fe si no hay evangelio expuesto. No puede haber fe verdadera si no hay una enseñanza bíblica. O sea, no solamente partimos sobre la premisa que los hombres deben reconocer que Dios es, sino que tenemos que partir por la palabra como un medio legítimo por el cual Dios, por medio de su exposición, trae a aquellos a quienes quiere salvar. O sea, con el hermano Héctor Pagán nosotros confiamos que aquellos que participan de esta exposición y no han sido salvos, pueden ser salvos por medio de el escuchar, de oír el desarrollo de la palabra de Dios. Pareciera que perdiéramos el tiempo, pero es Dios quien hace uso de esos medios ordinarios, la predicación de la palabra, para que las personas puedan creer. Y esto es interesante porque no necesitamos ningún otro medio persuasivo, aparte de la palabra, y pues operada por el medio del Espíritu Santo, o aparte de los medios ordinarios, para poder convencer a los hombres de la verdad de Dios. Es decir, todas esas ideas de evangelicalismo moderno en las cuales pretenden atraer a las personas mediante un atractivo de una promesa social, de una ayuda social, de un beneficio, esos obras de teatro que son ostentosas y llaman la atención de la gente por medio de las mímicas, conciertos cristianos, todo eso, con mucho respeto, es basura. Es basura comparado a lo que al único, o sea, al medio legítimo de la palabra. Nosotros no hacemos, no somos los que hacemos la diferencia de que alguien se salve o no. Es la palabra de Dios operada por medio del Espíritu Santo y esta ha de salvar a quien quiere salvar, a quien Dios ha determinado salvar en el momento que Dios quiere salvar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me quiero contar una breve historia. Una vez me acuerdo de un grupo de evangelismo que se llamaba MOU en Chile, Movimiento de Operación Urbana, que fue muy famoso. Era un movimiento interdenominacional que reunía jóvenes de distintas congregaciones de cualquier denominación con el fin de predicar el evangelio a una población urbana con medios urbanos en un contexto urbano. Este evangelio contextualizado a lo urbano, que traía la atención mediante los espectáculos que hacían, en un momento se planteó la idea de hacer un evangelismo silencioso. ¿Y qué es esto del evangelismo silencioso? Es que ellos se iban a sentar en la calle con Biblias a leer la Biblia, pero en silencio. Y de esa manera, supuestamente, las personas iban a preguntar qué estaban leyendo y ellos iban a apuntar a la Biblia y mediante eso iban a ser salvos. Estimados, yo sé que suena
cuando tú ves, yo sé que suena para, a lo mejor para muchos de ustedes ridículo, y lo es, de hecho, pero, y de hecho es un insulto, realmente una ofensa al Espíritu Santo que opera por medio de este medio ordinario que es la palabra. Pero de verdad, de verdad, estimados, hay personas que piensan al día de hoy que hablan un lenguaje común a nosotros y que piensan que son cristianos. Realmente están persuadidos de que son salvos por ese evangelio falso. Y ellos creen verdaderamente que están haciéndole un favor a Dios al predicar a ese Cristo de ese modo. Nosotros descansamos plenamente en que la Escritura es el medio ordinario por el cual el Espíritu Santo opera la salvación en aquellos que quieren. Y por eso es que creemos que no perdemos el tiempo. Dios, si ha de salvar, no lo va a hacer sin la palabra. Tiene que oír la palabra. Puede ser un texto bíblico que esté leyendo en algún momento y mediante su lectura Dios opere en él la salvación. Así Dios ha traído gente del catolicismo romano, gente de la iglesia evangélica pentecostal, de distintos medios, mediante la palabra, de la misma iglesia presbiteriana. Por lo tanto, creemos que la palabra es un medio instrumental, un medio ordinario que Dios, por el cual Dios comunica la fe. También creemos que la oración es un medio ordinario por el cual es operada la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, parte del medio por el cual Dios opera la salvación, conjuntamente con su palabra, es la oración. Y otro medio que debemos reconocer, y que no lo anoté aquí, lamentablemente, son los sacramentos, ¿ya? Que no voy a detallar mucho en ello, pero me gustaría leer al menos unos cuantos textos bíblicos. Deme un segundo. Vamos, por favor, al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 en adelante, del 22 al 25. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramada. Vamos a, por favor, Primera de Corintios, capítulo 11, verso del 23 al 26. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verdaderamente, los sacramentos también son un medio ordinario por el cual Dios opera la salvación, puesto que estos no solo comunican el Evangelio, como dice el texto, pues bien, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y por qué es anunciado el Evangelio mediante los sacramentos? Porque estos verdaderamente nos hablan acerca del Evangelio. El sacramento es el evangelio actuado, así lo llamaba Arce Sproul. El evangelio actuado es el evangelio representado de una manera distinta a una predicación, porque es literalmente los elementos, se expresa claramente el evangelio.
Cada vez que un creyente participa comiendo el pan y bebiendo el vino realmente por fe, está participando espiritualmente, alimentándose de Cristo. Y eso es algo real. Eh, lo mismo ocurre con el bautismo, aunque vamos a desarrollar más adelante. La confesión de fe de Westminster es bastante explícita cuando dice que Dios comunica la fe por medio de los medios ordinarios y establece los sacramentos como uno de ellos, entre ellos el bautismo, en el cual ha de comunicar la salvación en aquellos que participan en el tiempo que Él ha determinado, en aquellos que quiere salvar. Por lo tanto, el Evangelio es la fe en el Evangelio es operada instrumentalmente por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Ahora, esa fe tiene un contenido, ¿ya? Y esa confianza, esa certeza no está carente de contenido. A veces la gente utiliza la fe como en su uso del lenguaje como una cuestión muy ambigua. De hecho, me acuerdo de una canción de Tercer Cielo, Angie, ¿cierto? Creeré. Hay una banda que se llama Tercer Cielo, que en toda la canción dice creeré, 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 creeré. ¿Ya? Y si usted ve el videoclip de esa canción, es una ambigüedad en todo el uso, en todo su desarrollo. La gente a veces tiene una confianza, una fe en la fe, así le dice Angie siempre, una fe en la fe, ¿ya? Como que la fe fuese un mecanismo de certeza en cualquier cosa carente de contenido. Pero la fe verdadera asiente, es el asentamiento a todo lo que la Escritura nos revelan acerca de la persona, oficios y la obra de Cristo. Es decir, esta certeza que nos habla la Escritura claramente no nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, porque la fe es un medio instrumental, sino que somos salvos por medio de la fe a través de Cristo. Dice eh, eh, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es un medio instrumental por el cual abrazamos sencillamente las verdades del Evangelio. Eh, por lo tanto, la fe no es un contenido ambiguo, sino que centra su contenido en lo que es la persona de Cristo, sus oficios y lo que Él hizo y logró por medio de su muerte. Vamos a la evidencia de la Escritura. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 25, nos dice lo siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay, fíjese lo que dice lo que acabo de leer, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No atribuye la fe a una cuestión mística, a un contenido ambiguo, sino que centra la atención en la fe, en una certeza en Cristo. Pero, ¿qué respecto a Cristo? Bueno, todo lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él logró. Y descansando verdaderamente en eso, usted es salvo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, el texto nos vuelve acerca del contenido de la fe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por cómo nos centra la atención el texto en lo que Cristo hizo y en la fe como un medio instrumental para manifestar su justicia a causa del pasado por alto, su paciencia en los pecados pasados. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 nos dice lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es esto de la fe en Jesucristo o la fe de Jesucristo? Estimados, no es el reconocimiento histórico de que Jesús existió. Cualquier historiador decente podría sencillamente, mirando la fuente del primer siglo, reconocer ciertos anales que dan cuenta de la existencia de Jesús. Descansar por fe en Jesucristo implica apropiarse de lo que Él hizo, abrazar y descansar que lo que Él hizo fue suficiente, que Él verdaderamente murió por pecadores y que tú, siendo un pecador, estás dentro de ellos. Confiar en Jesucristo por fe significa creer verdaderamente que cuando Cristo estaba obedeciendo representativamente por ti, sustitutivamente por ti, te estaba, te estaba sustituyendo. Tú debías obedecer, pero Él obedeció. Abrazar eso, creer que verdaderamente Él cumplió todo lo que yo no cumplí. Creer por fe en Jesucristo implica que cuando Él estaba siendo humillado, azotado, castigado, afligido físicamente, tú deberías haber estado ahí. Y Él lo hizo en tu lugar, realmente. Cuando Él estaba expiando el pecado, Él en su mente estabas tú. De eso se trata, apropiarse de la obra de Cristo. Creer que verdaderamente Él cargó tu pecado, amigo. Cargó tu pecado. Él verdaderamente expió el pecado en lugar tuyo. Tu pecado verdaderamente fue imputado, transferido a su cuerpo y Él dio plena satisfacción por cada uno de sus pecados. Descansar, confiar con certeza de que Él verdaderamente dio satisfacción a tus pecados y Él dio perdón a tus pecados. Eso es, eso es justamente tener fe en Jesucristo. Y con esa comprensión respecto a la fe, nosotros podemos leer el texto y entender lo que nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros que también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eh, Esto es lo que nos dice el texto. Por lo tanto, estimados, la fe no es un contenido ambiguo. La fe salvadora centra su atención en la obra de Cristo. El Evangelio nos habla acerca de Cristo. El Evangelio es el contenido de la fe. Y la fe es, por tanto, la certeza, la confianza sobre la cual abrazamos ese Evangelio, que no es revelado por gracia y Dios operando esas convicciones, esas realidades por medio del testimonio del Espíritu Santo. De ahí que tenga sentido lo que nos dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 en adelante. Yo daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y lo pongáis por obra. Para terminar este punto, eh, este acto especial de la fe en Cristo, que asegura la salvación, es parafraseado en la Biblia de la siguiente manera. En Juan capítulo 6, versículos 35, versículo 35, nos habla, usa el término venir a Cristo. Juan 6:35.
Dice, eh, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta fe es operada en el creyente, pero es ejercida por aquel en quien es depositada. Dios, la fe es un don de Dios que es imputada, es otorgada gratuitamente a aquel a quien Dios ha de salvar y es ejercida por aquella persona, puesto que Dios restituye la voluntad de aquel que estaba en tinieblas para que verdaderamente crea y descanse libremente en la verdad del Evangelio. Por eso es que la Biblia nos habla de esta fe como con las frases venir a Cristo. En Isaías 44:22 utilizan el término mirar a Él, ¿ya? Mirar a Él. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y eh, ya, creo que me equivoqué el texto, pero eh, Isaías 44, 22. Sí. Y también en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice el texto, nos habla de recibirle. Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 18, que nos dice lo siguiente. Para que, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Por lo tanto, estimados, les invito a venir a Cristo, a mirar a Él, a recibirle, a correr a Él para refugiarse para salvación, lo cual implica, como ya hemos visto, en descansar, asentar como verdad lo que revela la Escritura acerca de la persona, los oficios y la obra de Cristo. Para terminar solamente, que va a ser el tema de la otra exposición de la próxima semana del presbítero Héctor Pagán, la pregunta 22 dice lo siguiente: ¿qué pues debe creer un cristiano? Ya cuando se ha desarrollado acerca de lo que ha hecho Cristo y acerca de lo que logró Cristo, la pregunta es, ¿qué pues debe creer un cristiano? Y nos presentan un extracto en la siguiente pregunta que vamos a ver del credo apostólico. La respuesta es todo lo que se nos ha prometido en el Evangelio, que es la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo logró, lo cual se resume en los artículos de nuestra indiscutible fe cristiana universal, la fe católica. Y aquí está nuestro credo apostólico, un poco más eh, extenso. Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios.
Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir y juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el credo apostólico y por lo tanto el catecismo ahora nos va a llevar a instruirnos respecto a los elementos que debe de fe que debe tener toda persona. Es decir, cuando nos hablamos de apropiarnos del Evangelio, eh, también nos habla de apropiarnos acerca de aquello que nos revela la Escritura acerca de Cristo. Y por ello, esas verdades han sido condensadas en el credo apostólico, donde nos habla claramente acerca de que de Cristo eh, como único hijo de nuestro Señor, nos habla de su encarnación, concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo, nacido bajo María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado y muerto y sepultado. Todas estas declaraciones que nos hablan acerca de su muerte, de, de su resurrección y de su gloria, centran su atención en lo que es Cristo. Si se dan cuenta, posteriormente va a hablar acerca de un juicio final, nos va a hablar acerca de que mediante ello tenemos el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, estos artículos de fe son un resumen de nuestra comprensión de acerca de lo que hizo Cristo. Y si bien un católico romano puede recitarlo y decirlo de memoria, nuestra comprensión respecto a lo que ahí dice es distintiva. Y respecto a eso que entendemos, a eso que descansamos, es que verdaderamente sabemos y tenemos certeza que ese es el Evangelio verdadero. Solamente quiero agregar lo último, es decir, que los cristianos eh, son catalogados históricamente como cristianos en virtud de que abrazan o han abrazado los principales credos de la iglesia. Y cuando nos referimos a esto, principalmente los protestantes abrazamos los 5 grandes concilios ecuménicos de la iglesia, ¿ya? No vamos a desarrollar eso en estas sesiones. Si alguien quiere incursionar un poco más en esos 5 primeros concilios ecuménicos de la iglesia, la cual abraza todo, debe abrazar todo cristiano, eh, yo le invito yo le puedo compartir un material adicional para ampliar su conocimiento al respecto, que es una serie de conferencias del doctor presbiteriano Larry Trotter, que en su cuenta Biblia y Teología desarrolla justamente el contenido de estos concilios ecuménicos, donde se acordó los principales fundamentos de la fe cristiana, que posteriormente fueron desarrollados o fueron desmenuzados para lo que son las confecciones de los grandes confesiones de fe ortodoxas. Así que la próxima semana iniciaríamos al menos con estos artículos de materia de fe que nos explicaría nuestro presbítero, el presbítero Héctor Pagán, y que nos vincularía directamente con parte del contenido de la fe. Así que eso ha sido el tema de hoy, estimados hermanos, amigos, y bueno, damos la oportunidad para que